consejo de Dios es toda su palabra. Hay cosas acá en la Biblia que muchas veces no es de nuestro agrado, pues. Sin embargo, es necesario escucharla, es necesario. Así como cuando uno se toma una medicina, ¿verdad? No todas las medicinas son agradables al paladar. Sin embargo, sabemos que va a ser para nuestro bien, ¿ok? Aleluya. Vamos a estar buscando en nuestras Biblias, porque es la palabra de Dios, al fin y al cabo, que nos va a dar esa vida, pues, porque la palabra de Dios es vida. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Mi alma te alaba, Jesús. Vamos a hacerlo dinámico, ¿verdad? De una forma dinámica, el que vamos a pedirle a algún varón que pueda leer en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 24 al 26. Sí, Señor. Amén. Así dice de la siguiente manera: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Amén. Amén. Sí, Señor. Ahí hay una palabra que me llamó mucho la atención esta semana, y es que el siervo de Dios, es decir, refiriéndose al cristiano, ¿ves? La persona que sigue a Cristo, no debe de ser contencioso. Es una palabra que tal vez algunos no sepamos el significado, pero la palabra contencioso significa, es como una persona que usted le dice una cosa y está esperando para contradecir eso que usted le está diciendo. Nosotros los cristianos, dice la Escritura que no debemos de ser contenciosos. Es como aquel bateador que está esperando la pelota para darle, esperando que usted lance esa palabra para rebotar lo que usted está diciendo. Es una contradicción. Por eso dice la Escritura que nosotros no debemos de ser contenciosos. Además de esto, hay otra parte, una contraparte de esto, que es la persona, que hay una parte en la Escritura que dice que nosotros, los cristianos, debemos de contender ardientemente por la fe. Eso está en Judas Judas 3, porque no... Único capítulo 1, verso 3. Judas, dice la palabra de Dios en el versículo 3, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Se está refiriendo a la fe, al evangelio poderoso de Dios, como el versículo que leyó nuestro hermano en Romanos capítulo 1, versículo 16, que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Amén. Amén. Entonces nosotros debemos estar claros en estas dos contrapartes. Sería bueno pues dar una enseñanza acerca de lo que es contender ardientemente por la fe y de lo que significa ser o no ser un cristiano o un siervo de Dios contencioso. Hace mucho yo acá en Gran Sabana he tenido contacto con algunos hermanos en Cristo, pues de otras congregaciones, y a veces tocan temas que uno se ve en la tentación de querer contender, de querer ser contencioso con lo que ellos están diciendo. Por ejemplo, ellos te dicen, voy a poner un ejemplo básico, si yo digo, bueno, esa puerta es blanca, ¿verdad? Entonces usted dice, no, esa puerta no es blanca. Esa puerta es media blanca, sí se ve blanca, pero realmente no es blanca. O sea, al momento que nosotros como cristianos caemos en esa tentación de querer contradecir lo que esa persona, dice ese cristiano, está diciendo, nosotros caemos en pecado porque es un mandamiento. Porque la palabra dice así, dice la palabra
El versículo este que acabamos de leer en 2 de Timoteo 2, versículo 24 al 26, dice que el siervo del Señor no tiene que ser contencioso. Es un mandamiento, está en imperativo, pues. Es un mandamiento. Y muchas veces nosotros caemos en la tentación de contender con otros hermanos, incluso asuntos que son tan básicos que muchas veces ni siquiera ellos mismos entienden lo que están diciendo, sino que cada quien tiene una opinión. Vea, cada persona que estamos acá esta noche, cada uno de ustedes tiene una posición, un pensamiento, una perspectiva de lo que usted ve. Usted puede ver en una persona algo o una cualidad buena, o él puede ver una cualidad mala. Cada quien tiene una perspectiva de lo que tiene al frente. Entonces, si Dios nos dio esa diversidad de poder tener la capacidad de ver todos los detalles, nosotros no debemos no podemos hacer ese papel de juez. En este caso, la palabra de Dios nos exhorta a que no debemos de ser contenciosos, sino con mansedumbre, con humildad. En Filipenses, me gustaría que alguien lo leyera, Filipenses capítulo 4, versículo 5. Y Filipenses, primeramente vamos a leer Filipenses 2:3. ¿Qué dice la Escritura? Porque mire, al fin y al cabo nosotros tenemos que acudir a la Escritura. Yo puedo hablar muy bonito, puedo hablar elocuentemente, o puedo hacerlos dormir hablando, o puedo hacerlos saltar, puedo hacerlos llorar, pero realmente lo que hace que una persona se convierta al Dios vivo es por medio de su palabra, no hay otra. Entonces es necesario leer en Filipenses capítulo 2 versículo 3. Vamos primero con esa cita. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Exactamente, vea lo que dice. Nosotros debemos de ver a nuestro hermano como a superiores, o sea, como una persona que tiene mayor capacidad de poder entender las cosas, mayor conocimiento. Pero muchas veces nosotros ocurre lo contrario. Nos vemos nosotros superiores. La palabra nos dice que veamos a nuestro hermano como a ¿qué? Uno de los superiores. Como a superiores. Y nosotros lo vemos muchas veces como inferiores. Como inferiores, subalternos, subterráneos. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa allí? Hay orgullo, no hay mansedumbre. ¿Ves? Hace poco estaba hablando con un varón y entonces yo no le respondí lo que él quería que yo le respondiera. Y él me dijo, ya sé que estás perdido, no sabes qué decir, no sabes. O sea, claro, él está poniéndose en una posición donde está dejando esta escritura por fuera. Porque el mucho conocimiento de la escritura, si nosotros no tenemos el amor, si no tenemos la mansedumbre y nos aprendemos la escritura de memoria, va a pasar que usted se va a creer superior a los demás. ¿Por qué? Porque el amor no es jactancioso, el amor no hace nada indebido, el amor nunca deja de ser. Amén. Amén, aleluya. ¿Qué dice Filipenses capítulo 4 versículo 5? Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Vuestra gentileza sea conocida. ¿Cómo nos conoce el mundo? ¿Cómo nos debe ver el mundo a nosotros como cristianos? Con gentileza. Que vuestra gentileza sea ¿qué? Conocida. Entonces allí está la verdadera imagen que debemos de dar nosotros como cristianos, en esa gentileza. No una gentileza de contradicción, ni de contienda, ni de temas de que a veces ni siquiera uno los entiende. Fíjese lo que Jesucristo le dijo creo que fue a Pedro. Mira, hay cosas que ahora tú no conoces, o que no sabes, o que no entiendes, pero las entenderás después. Yo siempre digo eso,
Cuando viene algún varón o alguien a traerme un tema que yo realmente no estoy preparado o no he leído a profundidad el tema, porque la palabra de Dios es como el mar. ¿Saben cómo es el mar? Profundo. Profundo. Pero le hago la pregunta: ¿en el mar puede nadar un niño de 5 años, sí o no? Imposible. ¿Puede nadar un niño de 10 años, sí o no? Imposible. Hay niños de 10 años que nadan, sí o no. O sea, un niño puede nadar en el mar si sabe nadar. Sí que sabe. Un anciano puede nadar en el mar si sabe nadar. Bueno, vamos a poner ese ejemplo, que los ejemplos así normalmente, pero más o menos para que podamos entender la grandeza de Dios. Fíjense, Dios es como, vamos a poner esa parábola, ese ejemplo, es como el mar, donde todos podemos tener el conocimiento de Dios, todos. Pero es algo tan profundo, que a veces es inescrutable, a veces es algo insondable, que no se puede medir. El conocimiento, los pensamientos de Dios son tan altos, que a veces nuestra mente, nuestro pensamiento no tiene la capacidad para poder comprender todo lo que Dios es en sí. Pero cualquiera puede conocer a Dios, ¿sí? Desde un niño hasta un anciano. Entonces, se ha hecho mucho daño pues a la iglesia, a las congregaciones enteras incluso, por este tipo de personas pues que están dentro de la iglesia incluso, que levantan contienda, y nosotros sabemos que eso es necesario que haya también, es necesario, pero nosotros estamos acá para orientar, para enseñar por medio de la escritura, pues, porque toda la escritura es inspirada por Dios y nosotros debemos enseñar todo el consejo de Dios. Hoy nos tocó enseñar este tema y es necesario, no debemos despreciarlo. Si tenemos la obligación y la responsabilidad de trabajar la tarea de exhortar, corregir, prevenir y combatir el error con toda la fuerza, de la misma manera que lo hacían los primeros cristianos con el asunto doctrinal de la circuncisión, pero aún ellos escucharon de Pablo las siguientes palabras. Fíjense lo que dijo Pablo en Gálatas 5:6. ¿Qué dijo Pablo allí? Gálatas 5:6. Dice así de la siguiente manera. 5:6, ¿no? Ajá. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. Nosotros obramos porque amamos. Esa fe es movida, nosotros somos movidos por amor. Si nosotros no nos mueve el amor, nada hacemos. No lo hacemos, lo estamos haciendo en vano. Entonces, cuando yo digo que creo en el Evangelio de Jesucristo, creo en Jesucristo, ese cántico, esa alabanza de hace unos segundos atrás, unos minutos atrás, de que la sangre de Cristo, bueno, la sangre de Cristo, no hay otro elemento en el mundo donde la persona, el ser humano, pueda ser limpio del pecado, si no es por medio de la sangre de Jesucristo. No hay nada más que te pueda limpiar sino la sangre de Jesucristo. Entonces, este tema es importante que nosotros lo pongamos en práctica, pues. Y la Biblia no es solamente un libro para leerlo, sino para practicarlo. Cada mensaje, cada palabra, cada versículo que nosotros leamos es Dios que nos está hablando cada día. Entonces es necesario pues que nosotros con más ímpetu, con más afán, pues podamos entender todo lo que Dios nos quiere dar acá en su palabra. Dice: nadie que sea un cristiano verdadero negará la importancia de contender ardientemente por la fe, pero también hay que admitir que con la bandera de la defensa de la fe se han arruinado muchas vidas honestas, se han dividido familias cristianas y hasta se han acabado congregaciones enteras. En fin, se han roto muchas amistades y se han derramado muchas lágrimas de impotencia y amargura.
Muchas personas en el nombre de Dios maltratamos, herimos, condenamos a las personas porque es nuestra posición, es nuestra forma de ver, es nuestro punto de vista, sin considerar los detalles de las circunstancias de cualquier persona, pues. Cualquier persona, porque una persona se va, siendo cristiano, se va al mundo. ¿Por qué pasan esas cosas? Hay muchas razones, pero es triste pues de que una persona, siendo cristiana, se vaya al mundo por una mala administración de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque daremos cuenta de lo que hacemos. Cada quien dará cuenta de sí. Nadie, el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo, sino que por nuestras palabras, cada persona va a ser justificada por su palabra o condenada por su palabra. Lo que nosotros decimos nos condenará, o lo que nosotros decimos nos juzgará o nos condenará. Entonces, mis estimados hermanos, amigos, amigas que nos visitan, es necesario que el siervo de Dios, el cristiano, no sea una persona que tenga ese espíritu pues de contradicción, de contención. ¿Ve? Porque debemos de, como lo decía el hermano, el versículo que leyó el hermano Juan José, que nuestra gentileza sea conocida por todos. Que nadie nos diga, ese hermano que va ahí, no, ese hermano, si tú apenas empiezas a hablar con él empieza a caerte a preguntas, te dice cosas que por qué esto, que por qué se dice, por qué no se dice Yeshua, por qué se dice Jesús, por qué no es Jehová, por qué el otro, porque mira, hay que tener cuidado con eso, porque estamos olvidando lo más importante. Mire, nadie va a ser salvo por decir el nombre original, correcto, desde hebreo, desde los antaños, no. Nadie va a ser salvo por eso. Nadie va a ser salvo por guardar cierto mandamiento, no. La salvación es un regalo de Dios. ¿Y cómo se obtiene? ¿O cuál es el medio de obtener la salvación? Por medio de la fe. ¿Qué es la fe? Creer. ¿Qué es creer? Tener confianza que algo existe. La Escritura dice que el que se acerca a Dios debe creer que Él existe. ¿Sí? Amén, aleluya. Amén. De manera que cuando nosotros obramos o hacemos alguna obra, estamos dando evidencia, estamos demostrando de que hemos creído verdaderamente en un Dios vivo. Si nosotros no damos las buenas obras, no hacemos las buenas obras, entonces estamos diciendo que no hemos creído. Si decimos que creemos y no hacemos las buenas obras, entonces nuestra fe es muerta. ¿Ok? Entonces es importante que nosotros reconozcamos pues, y cuando hablo de reconocer es necesario la humildad. Nadie, cuando tú estés hablando con una persona y la persona no reconoce una situación, te está demostrando que tiene mucho orgullo en su corazón. Una de las cosas que hace que el ser humano no reconozca su error es el orgullo, la altivez. Y eso está incluso dentro de la iglesia. En cualquier congregación puede haber eso. Hay una parábola del trigo y la cizaña. Ustedes sabían que el trigo y la cizaña son idénticas, son iguales. El trigo y la cizaña son dos plantas diferentes, pero son iguales, son como gemelas. La diferencia entre el trigo y la cizaña es que la cizaña no da fruto y el trigo sí da fruto. ¿Qué pasa cuando la espiga de trigo está cargada obviamente de trigo? Ella tiende a inclinarse, ¿sí? Por el peso obviamente del trigo. En cambio que como la cizaña no da fruto, se mantiene erguida, se ve pues elevada, altiva, porque está vacía pues. Fíjate, cuando una persona está llena de orgullo, realmente está diciendo que está vacío.
¿sí? Cuando tú demuestras humildad, misericordia, paciencia, tú demuestras ante la vista se ve pues que es una persona tranquila, gentil, como lo decía el hermano. Entonces esa diferencia o esa parábola que está allí del trigo y la cizaña, Dios la dejó allí y alguien le preguntó a Dios en la parábola, porque es un ejemplo que Jesucristo puso: Señor, ¿y por qué no arrancamos, no? ¿Es así? ¿Por qué no arrancas la cizaña del trigo? ¿Por qué no arrancas esa cizaña que es igual al trigo pero que no da fruto? ¿Por qué no la arrancas? ¿Qué le dijo Jesucristo? Si arrancas el trigo, si arrancas la cizaña, también arrancas el trigo. Primero, deja que el trigo y la cizaña crezcan juntos y después, al momento de la cosecha, se separa el trigo y la cizaña. Amén. Quiere decir eso, hermano, que al final de los tiempos, Dios va a separar al trigo, lo va a poner aparte, y la cizaña la va a poner aparte. ¿Es nuestro trabajo hacer eso? No. Pero está en la palabra de Dios y es necesario enseñarlo. Es necesario, es justo y necesario, pues. Porque Pablo le dijo en una ocasión que no escatimó en enseñar todo el consejo de Dios. En la Escritura no todo es amor. En la Escritura no todo es gozo. En la Escritura no todo es amargura tampoco. En la Escritura es la palabra de Dios fiel para redarguir nuestra vida, nuestro corazón, nuestro espíritu. ¿Para qué? Para nuestro beneficio. Y es necesario tener el conocimiento de todas estas cosas. Amén. Amén. Entonces, mis hermanos, si es necesario a dejar nuestro orgullo aparte, nuestra amargura, nuestro desánimo, es la hora pues de ponernos a cuenta con Dios y abrir nuestro corazón, pues, que Dios sea obrando en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Vamos a estar orando para que Dios haga en nuestra vida el efecto, pues que su palabra pueda germinar en nuestra vida y pueda dar fruto y que no seamos cizaña. Que aquel día que Dios nos llame a su presencia, nosotros digamos: hemos creído en un Dios vivo y nosotros hemos dado fruto porque tenemos el Espíritu Santo y damos el fruto del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre amado, porque sabemos que tu palabra es viva y eficaz, capaz de hacer que un ser humano, que nadie lo puede hacer, pero tu palabra puede, Señor, hacer un milagro en cada corazón. Tu palabra puede germinar, Señor, si así la persona la recibe. Solamente tiene que creer en el unigénito Hijo tuyo, Señor. Porque dice la palabra en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y tú, Padre, no enviaste a tu Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de tu Hijo amado Jesucristo. Sí, Señor. Y lo creemos, Señor, y esta es la condenación, que el mundo ama más las tinieblas que a la luz. La luz es Cristo. Por eso, Señor, te pedimos que quites toda dureza de nuestro corazón, toda arrogancia, todo orgullo, toda contención de palabras que al final no edifican, Señor. Te pedimos, Padre, que cambie nuestro vocabulario diario, Señor, en palabras de edificación, en palabras que realmente llenen a la persona de la cual tú nos pongas en el camino, Señor. Porque cada día tú pones personas nuevas en nuestras vidas y debemos dar que seamos conocidos por nuestra gentileza y no por nuestra arrogancia, por nuestro que conocemos tu palabra y en vez de llevar tu evangelio lo que hacemos es maltratar muchas veces con cosas que realmente no edifican, Señor. Te pedimos, Padre, que pongas eso en nuestras vidas, Señor. Que lo siembres en lo más profundo de nuestro corazón, Señor, y que germine y que demos el fruto del Espíritu Santo, el amor, el gozo, la paz, la paciencia,
la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio, Señor. Ayúdanos a dar ese fruto, Padre, porque es necesario, Señor. Es necesario que cada persona aquí presente, Señor, estemos convencidos realmente que hemos tenido el favor tuyo, Señor, que hemos sido salvos, porque todo aquel que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, Señor, y no conocerte por conocerte, sino para hacer tu voluntad, Señor. Amén, Señor. Eso es lo que queremos, Señor, hacer tu voluntad. Amén, Padre. No nos conviertas en jueces, Padre, porque al fin y al cabo tenemos el Espíritu Santo que nos redarguye, Señor. Y que no seamos juzgados aquel día por las cosas que decimos o dejamos de decir, Señor. Te pedimos, Padre, que nos bendigas en esta noche, Señor. Derrama tu gloria sobre cada uno de nosotros, Padre. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y Amén. amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dios le bendiga, hermano. Amén.